Compañeras, compañeros, nos acercamos, los compañeros que están un poquito más atrás, nos acercamos y así vamos a dar comienzo al homenaje. Desde las 14 horas las distintas regionales del partido están haciendo la guardia de honor a 31 años del fallecimiento del que fue el fundador y el constructor fundamental de nuestra corriente nacional e internacional, el compañero Nahuel Moreno. En nombre de la dirección nacional del partido nos va a dirigir la palabra el compañero Guillermo Pacanini. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Este homenaje que hacemos todos los años, ya sea acá en el cementerio, que lo tomamos obviamente como un lugar simbólico, o mediante charlas, como se están haciendo en otras regionales a lo largo y a lo ancho del país, o el acto que hicimos el año pasado, tiene para nosotros, no sé, será un capricho de la historia, pero la fecha en la que falleció Hugo Brezano, como le decíamos nosotros, el verdadero nombre de Nahuel Moreno, que coincide con el inicio del año político, y creo que es un excelente momento, y así siempre lo tomamos para reflexionar los cuadros y los militantes del partido, los viejos y los nuevos compañeros, sobre lo que significa la figura y el legado de Nahuel Moreno, que tiene una actualidad absolutamente, con absoluta vigencia, ¿no? Y por supuesto que no lo hacemos lejos de todo culto a la personalidad, sino que lo hacemos porque Moreno simboliza para nosotros la tradición que no es otra cosa que el sentido de pertenencia a nuestro partido, a nuestra corriente internacional, y apropiarnos todo de nuestra historia, porque tenemos poco más de 25 años como partido, pero tenemos como MST, pero para nosotros son más de 7 décadas de construcción, desde aquella epopeya de Moreno cuando fundó el GOM con 2 obreros textiles, con 2 obreros gráficos y con un compañero trabajador del Estado. Y de ahí a la actualidad, esa tradición es la que nosotros nos hace sentir ese bagaje teórico, político y programático que se engarza también con la historia del movimiento obrero, con la historia del trotskismo en cada una de las actividades que hacemos. O sea, el que entró ayer al partido o el que está ya, digamos, toda su vida colaboró y fue parte de esta construcción, tienen un gran punto de referencia en toda esta tradición, que es, como siempre decimos, lo que no cambia y se adecuan los programas, las políticas, la organización del partido, hasta el régimen interno puede sufrir cambio, y de hecho lo hemos hecho hasta modificando estatutos. Pero la tradición no, la tradición es inmutable, es estar agulonado a la clase obrera, y es este sentido, este patriotismo partidario, este sentido de pertenecer a una corriente política. Y de sentir que todo ese bagaje que protagonizaron o pensaron otros también es nuestro. Y por eso lo ponemos a práctica todos los días. Y lo segundo es remarcar y aprovechar para remarcar las enseñanzas de Moreno, o tal vez en qué se corporiza cuando decimos esa tradición, en 4 o 5 enseñanzas fundamentales. Nosotros las repetimos siempre. Tal vez, yo creo que es muy bueno que los viejos compañeros nos reafirmemos en esas marcas genéticas, y que los nuevos compañeros empiecen a sentirlas como propias. Yo creo que en primer lugar es la primera de todas esos pilares, esos cimientos, es la confianza en la clase obrera. No está de más decirlo, porque, como decía Trotsky en el manifiesto fundacional de la Cuarta, hubo un montón de grupos, corrientes políticas a lo largo de la historia, de las cuales no quedó piedra sobre piedra, y evidentemente
aquellas que estuvieron abulonadas a la clase obrera siempre tuvieron los pies sobre la tierra y siempre tuvieron una mayor capacidad de supervivencia. Y a nosotros eso es lo que tal vez lo más importante que al día de hoy hizo que la corriente nuestra, pues acá, ojo, acá en la historia, nosotros acabamos de hacer un curso en esta propaganda permanente que estamos haciendo en el partido sobre la historia de nuestra corriente. Hay varios compañeros que están acá que lo han hecho, muchos todavía no, se está reproduciendo en las regionales, y muchos lo van a hacer. Y es muy útil justamente para conocer cuáles fueron los jalones fundamentales. Ustedes van a ver que de alguna manera es hilo rojo de educar y formar a los compañeros a medida que van entrando en la confianza de la clase obrera, es uno de los puntos fundamentales. Y es lo que a lo largo de toda esta historia ha permitido resistir cambios fundamentales en la realidad, modas, políticas, corrientes objetivas que se chupaban como aspiradora a los trabajadores, a la vanguardia obrera y juvenil, que se transformaban en trabas, no absolutas, porque el marxismo nos enseña que no hay ninguna traba absoluta, pero sí cerraban mucho las puertas para la construcción del partido, como fue el peronismo primero, como fue la guerrilla después. Para algunos parece un fenómeno lejano y extinguido. Ojo, el peronismo, cuando era dirección política del conjunto de la clase trabajadora. Hoy es hay un resto histórico a punto de fenecer, ya digamos una caricatura incluso con relación al peso en la clase trabajadora. Aún así todavía hay que terminar de liquidarlo. Pero la guerrilla también, hoy muchos les parecerá algo para leer en algún folleto histórico, pero fue realmente un dique de contención muy importante en su momento para la construcción, o el advenimiento de la democracia burguesa, la borrachera democrática, que de verdad en algún momento hizo creer, bueno, que el camino estaba por ese lado y no por el lado de construir un partido para movilizar al movimiento obrero y de masas para hacia la toma del poder y construir el socialismo. Y realmente franjas de masas muy importantes creyeron en eso, y hoy el desprestigio que tienen las instituciones y todo tiene mucho que ver con la experiencia que fue haciendo el movimiento de masa, con todas estas corrientes. Ahora, estar junto a la clase obrera cuando otras corrientes certificaban ante cada vuelta de la historia, ante cada viento que cambiaba de dirección o que era un poquito más fuerte, mataban a la clase obrera como sujeto de la revolución, bueno, desaparecieron los que creyeron que era cualquier otro actor de los circunstanciales y no la clase obrera. Ahora, y nosotros por eso somos fanáticos de construirnos en la clase obrera, como decíamos con Moreno, de aprender de ella, pero también de no cederle, no hacer un fetiche de la clase obrera y disputarle todos los matetes que hay en la conciencia y pelear por dirigirla, política y sindicalmente, y que sea la materia prima fundamental de la construcción de nuestro partido. Y así queremos no solo reafirmarlo en los viejos compañeros, sino también que los nuevos compañeros, los jóvenes sobre todo, sepan que queremos que todos sean grandes peleadores y constructores de una juventud en la universidad y en los lugares de estudio, pero queremos una juventud bien pro-obrera, que sea fanática y feliz de estructurarse en el movimiento obrero y de pelear la dirección y de ganar trabajadores para el partido también. En segundo lugar, la otra gran enseñanza es que Moreno no se quedó en eso, sino que la disputa por el movimiento de masas. Parado desde el movimiento obrero, sí, ir y construir y pelear por influir los sectores populares, la juventud y todos los distintos movimientos que a lo largo del tiempo fueron parte o son parte de los sectores que hay que ganar para el campo de la revolución. Y Moreno dio pasos gigantescos para abandonar la marginalidad y pelear por construir partidos que disputen en serio sobre todos estos sectores desde la clase trabajadora. Por eso
nosotros siempre hablamos de partidos con influencia de masas, siempre hablamos de inversiones de riesgo políticas. Moreno las hizo y yéndole bien y yéndole muy mal. Pero en el fondo siempre quedaba un saldo positivo, como cuando hicimos en la historia el famoso entrismo en el peronismo obrero, siendo parte de la resistencia peronista, o como cuando el grueso de la izquierda, cuando se hizo una apertura, se vinieron las aperturas electorales, después de las dictaduras en general, se iba hacia posiciones sectarias, porque hoy ven que gran parte de las discusiones que hoy disputan en el terreno electoral, incluso mal porque se adaptan varias de las corrientes izquierdas, sobre todo los competidores fundamentales nuestros como las del FIT, eran discusiones antes, nosotros éramos los herejes de la política porque peleamos por disputar la cabeza de la clase trabajadora también en el terreno donde se expresa lo más atrasado de esa conciencia, que es en el terreno electoral. Bueno, eso también es una de nuestras marcas genéticas, la pelea en todos los terrenos por disputar desde adentro de los fenómenos y en ese marco construir el partido. Y la tercera, compañeros, es la propia construcción del partido, porque también hubo modas en las cuales ya no el problema era del programa, de la orientación política, sino que ya se renunciaba a la construcción del partido. Ya lo prioritario eran los movimientos sociales, lo prioritario eran otro tipo de construcciones autonómicas o de otro tipo, o el propio foco guerrillero en su momento, en sustitución del trabajo gris, cotidiano y paciente de ir poniendo en pie un partido, como decimos nosotros, leninista, de combate, con centralismo democrático, abierto, incluso con reflexiones que nosotros hicimos para que sea un ámbito de desarrollo atractivo para la nueva vanguardia obrera y juvenil, cuestionadora y crítica que hay hoy en día en el centro de los fenómenos políticos sobre los que actuamos, pero al mismo tiempo con un polo muy firme, programático, para la construcción de una de las estrategias permanentes en las cuales siempre nos educó Moreno, que es la construcción del partido con influencia de masa. Y siempre combatiendo tanto al sectarismo, ese sectarismo que, como decía Trotsky, transforma cualquier grupo en un peso muerto, en un salvavidas de plomo, ¿no? En todos los procesos, y uno lo vive diariamente cuando disputamos con corrientes políticas. Hoy estábamos hablando con algunos de la huelga en el Hospital Posadas y la actitud del PTS. Bueno, eso, las corrientes sectarias actúan así, son un peso muerto porque revientan cuando tienen un poquito de peso los conflictos. Entonces Moreno fue un gran, desde el tema de construir el partido, siempre alejado de las construcciones y las políticas sectarias. Lo mismo, por supuesto, de las políticas de carácter oportunista, que ha hecho que muchas organizaciones se diluyan y desaparezcan. Y también, compañeros, la otra marca genética, la otra enseñanza es el internacionalismo. Y yo me detengo un minuto acá, porque nosotros estamos en este momento, como todos saben, lo hemos tomado como un centro de nuestra actividad política desde la dirección, al punto que nuestro compañero fundamental, Alejandro Bodar, está responsabilizándose directamente de la tarea de la construcción de nuestra corriente internacional, y la pusimos como una de las estrategias, uno de los nortes políticos para esta etapa. Y Moreno siempre decía que en realidad el paso cualitativo que había dado en la construcción de la corriente, él y la dirección que se construyó en ese momento, había sido tomar contacto con la internacional. Cuando fue Moreno, 4 años después de la fundación del grupo fundacional del GOM, al segundo congreso de la Cuarta Internacional. Y eso, por ejemplo, Moreno explicó, y así lo vimos, que una dirección internacional, por más débil que sea, siempre es una categoría superior, como si fuera la relación de una provincia y un país, en este caso, y un país con el mundo, porque los centros de poder están todos juntos. Los centros de poder tienen el FMI, tienen la Organización de Comercio, tienen todos esos centros políticos financieros desde los cuales despliegan las políticas de ajuste y de explotación y que aplican los gobiernos, ¿no?
y nosotros, los trabajadores, después, para llevar justamente a cabo la vieja máxima de Marx de proletarios de todo el mundo unidos, justamente se corporiza a través de una organización internacional. Moreno dedicó gran parte, tal vez el mayor esfuerzo de su vida en la construcción de una corriente. Y bueno, yo justamente por eso digo, una de las dos grandes corrientes internacionales del trotskismo, hubo dos, hay dos, aún hoy podemos decir que hay dos en la historia. Una de esas fue la construcción de Moreno, que cambió de nombre, que tuvo crisis, que tuvo divisiones, pero es una marca, tiene tanto que ver que hoy la gran disputa en la izquierda es entre trotskistas. Acá no es ni con los estalinistas, ni con los maoístas, que están en crisis, pero en disolución, en crisis de dice, ni con el viejo Partido Comunista, que nadie lo ve, porque se mimetizó y se disolvió en el kirchnerismo. Entonces es entre troscos, es una cosa que no es rara, porque Latinoamérica fue la corriente más fuerte, indudablemente, la corriente morenista, por eso algunos le tienen miedo, y bueno, pero fue la que tuvo que ver, no fue el Partido Obrero, no fue la corriente que hoy circunstancialmente tiene un poco más de peso electoral, la que marcó el ritmo en el desarrollo del trotskismo en nuestro país, Latinoamérica. Además, nunca tuvieron la estrategia de construcción internacional de ninguna manera. Entonces, es importante que esta enseñanza también la tengamos firme. Por eso nosotros vamos a hacer, justamente siempre decimos que ser internacional, politizarnos no es solamente leer, no es solamente intervenir y sacar conclusiones, que por supuesto es fundamental, sino es ser internacionalistas a fondo, hacer campañas internacionales, difundir, discutir también la política internacional que se aplica en otros países. Y bueno, justamente por eso nosotros en primer lugar vamos a hacer la actividad de propaganda fundamental que hacemos de Escuela de Cuadros este verano alrededor de la historia del internacionalismo, historia, conclusiones, enseñanzas y conceptos. Pero además vamos a seguir haciendo la inversión en el desarrollo seguido desde la dirección, por eso vamos a seguir invirtiendo en Venezuela, empezamos y desembarcamos y tenemos el entusiasmo y las expectativas tremendas en Europa, de construir un centro internacional en Europa. Por eso cuadros nuestros como Rubén, de la dirección, y como Flor, están en Barcelona y bueno, y van a ser parte de esta construcción donde ya empezamos a reunir contactos que necesitaban ese punto de referencia y ese vuelco político que estamos haciendo. Además de los nuevos trabajos que hay en Latinoamérica, en Chile, en Paraguay, la revitalización del trabajo Uruguay, el trabajo que venimos haciendo con los compañeros de Brasil, más allá de las diferencias, y otros lugares. Y por último, compañeros, la vigencia de todas estas enseñanzas convergen en una. Hay una que es fundamental y que tiene que ver con poder utilizar estas enseñanzas como herramientas. Son herramientas. Yo muchas veces jodo con eso de la caja de herramientas que hay que llevar encima, y frente a las distintas actividades de militancia cotidiana, uno la abre y sabe que las tiene para actuar, porque es el terreno firme sobre el que uno se tiene que parar, después se equivocará y aprenderá. Pero el tema es justamente el hecho de que Moreno fue, contrariamente a lo que algunos dicen, un gran enemigo del dogmatismo y un gran fanático de criticar, como él decía, al propio trotskismo, y nosotros podemos decir al propio morenismo, ¿no? Entonces no tuvo miedo de equivocarse, siempre fue ensayo-error, siempre fue la audacia, siempre fue, Moreno murió joven, ¿no? 62 años, joven, y murió preparando una actividad internacional en Inglaterra, un viaje próximo a Inglaterra tenía, justamente por una fusión con un grupo, una corriente internacional. Y por una discusión abierta que había. Pero Moreno siempre insistió en la audacia, siempre insistió
en criticar, fue un teórico también, fue un teórico que tomando las elaboraciones de los clásicos, de Lenin, de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, incluso de algunos otros que no son, que tienen muchas cuestiones para criticar, como Luxemburgo y otros, y reelaborar y actualizar. Moreno actualizó, así cuando se murió Trotsky hubo nuevos fenómenos que son los que agarraron un poco a la Cuarta Internacional y obligaron a reelaborar, y Moreno intervino, por ejemplo, todas las revoluciones de posguerra, y muchos sectores de izquierda fracasaron a no entender esos fenómenos, decían que no eran revoluciones, y acá llegó a estar un tercio de la humanidad hablando de alguna manera con un socialismo deformado, pero con tremendas conquistas durante un tiempo hasta que se fueron degenerando por su carácter burocrático. Pero Moreno discutió ese fenómeno y elaboró y actualizó y se animó a actualizar el programa de transición, que todos conocen, el libro de actualización del programa de transición de Moreno y otras elaboraciones. Ahora, a nosotros, siguiendo ese camino, también nosotros somos críticos. Hace 31 años falleció Moreno y las propias elaboraciones de Moreno las agregamos a la caja de herramientas para que nos ayuden a reelaborar. Nosotros discutimos revoluciones ya no solo contra dictaduras, sino contra regímenes democráticos burgueses, un mundo donde el aparato que era bipolar y que ya no lo es, con relación al estalinismo, y una tremenda crisis del capitalismo, porque Moreno lamentablemente falleció sin ver la revolución política, la caída del estalinismo y todo lo nuevo que se abrió, con periodos de confusión, pero ahora con una nueva etapa de grandes oportunidades, porque hoy lo que está cuestionado es el paradigma capitalista. Entonces, compañeros, ¿cuál es el mejor homenaje? Por un lado, por supuesto, se abre un año político, vamos a intervenir en la lucha contra los despidos, en la puja salarial que se viene, en la pelea por el nuevo intento de meternos en la reforma laboral en cuotas, en los conflictos que hay en todos lados, y tenemos que estar preparados y tiene que ser nuestro centro, en la construcción, hacer las escuelas, todo eso. Pero tenemos que aprovechar hoy, en este momento de reflexión, además de tomar energías para todas las actividades del año, para de alguna manera marcar a fuego estas enseñanzas, revitalizarlas, y bueno, y entender que el objetivo que tenemos es tratar de ir cada vez más ordenando nuestra vida alrededor de la construcción del partido y de la internacional, porque como dijo el propio Trotsky, dice, sí, parece duro, el partido nos reclama la vida entera y nos lleva la vida de alguna manera, pero nos gratifica con una gran felicidad, dice, porque nos pone a nosotros como constructores, aún con un granito de arena, del futuro nuevo de toda la humanidad. Y eso nosotros tenemos que entender así, dice, llevamos una partícula sobre nuestras espaldas del nuevo destino de la humanidad, y eso para nosotros no tiene pierde. Trotsky dice, si no, la verdad, viviríamos en vano, nosotros podríamos viviríamos un poco al pedo y aburridos. Entonces, compañero, con esta nueva energía, empecemos el año y hoy, digamos fuerte, compañero Nahuel Moreno, hasta el socialismo siempre. Compañero Nahuel Moreno, presente. Compañero Nahuel Moreno, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Como dijo Guillermo, compañeros, nosotros somos herederos de la corriente nacional e internacional que fundó Moreno. Estamos orgullosos de esos 70 años de historia, con aciertos y también con errores. Y estamos orgullosos también de pertenecer a una corriente internacional que toma como su himno la internacional, y con ese himno queremos terminar este homenaje, compañeros. Entonces vamos a recordar al compañero Moreno, como decía Guillermo, construyendo el partido y la internacional, y vamos a recordarlo también entonando el himno internacional de los trabajadores.
Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional.